Estamos en Romanos y gracias a Dios que estamos dándole la segunda pasada a Romanos. En la primera pasada nosotros estudiamos en una forma general todos los puntos principales desde el capítulo 1 hasta el 16 de Romanos. Pero ahora en nuestra segunda pasada estamos tocando los puntos importantes, o sea, los puntos principales, pero los estamos tocando con más detalle. Vamos a orar. Señor Jesús, nos ponemos una vez más en tus preciosas manos. Te rogamos que por favor nos guíes a toda la verdad. Por medio de tu Espíritu Santo, revélanos, oh Señor, lo que tú quieres que nosotros comamos en esta mañana, para ser nutridos, para ser fortalecidos, para experimentar la vida de Cristo. Señor, gracias por todo oyente. Pedimos una bendición para todos nuestros oyentes y a nosotros te pedimos que nos fortalezcas para presentar tu palabra con claridad. Señor, en tus manos estamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos hablando de cómo ser librados del pecado, cómo ser librados de la carne, cómo ser librados de la muerte. O sea que ayer estuvimos hablando de que la raíz de todo nuestro problema es el pecado. Y el pecado pues trajo la carne, trajo la ley y trajo la muerte. Entonces hoy vamos a internarnos un poquito más, pero preguntémonos, ¿dónde está la muerte? Porque queremos darnos cuenta en realidad en qué parte de nosotros está la muerte. Dice la Biblia que está en nuestra carne. Oiga bien, ¿en dónde está la muerte? Está en nuestra carne. Ahora, ¿sabía usted quién es la muerte? La muerte es Satanás. Pero debido a que a los cristianos no les enseñan bien la palabra de Dios, los cristianos tienen un problema. Los cristianos no saben que Satanás vive en su carne. Escúcheme bien. Si usted no me cree a mí, créale al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, el pecado que mora en mí. No se me vaya a hacer muy santo, porque si usted se me hace muy santo, usted no va a entender. Usted es pecado haciendo pecados. Y si el apóstol Pablo dice que el pecado mora en nuestra carne, lo está personificando. Algunos maestros de la Biblia les gusta decir que el veneno de Satanás está en nuestra carne. Pero si usted le pone atención a Pablo, Pablo no tiene problemas de decir la verdad. Pablo dice que en nuestra carne mora el pecado y nada que no es persona puede morar, así que Pablo personifica el pecado. Y tenemos mucha buena base para poder decir que el pecado mora en nuestra carne. El pecado no mora en nuestro espíritu, ni tampoco el pecado mora en nuestra alma, sino que el pecado mora en nuestra carne. Cuando Dios escribió Génesis, ahí el Señor nos pone que en el huerto del Edén habían árboles, estaba Adán y Eva y estaba la serpiente. ¿Ok?
Ese huerto de Génesis era un huerto literal, pero ahora tú eres el huerto. Ahora tú y yo somos el huerto y aquí adentro de nosotros está el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal y también la serpiente. Muchos tienen miedo de decir eso, pero esa es la verdad en su pureza. De otra manera, nosotros no vamos a poder entender lo que Pablo nos enseña en Romanos. Entonces, yo te pregunto, si la muerte está en nuestra carne, ¿dónde está la vida? La vida está en nuestro espíritu, en nuestro espíritu. Fíjate que si usas el huerto del Edén como una alegoría para enseñar la verdad, le vas a atinar, porque el árbol de la vida está dentro de ti, es Cristo. El árbol del bien y el mal está dentro de ti, es tu alma. Y Satanás está allí también para tentar, para molestar. Así que el huerto eres tú, bien usado, buena base para enseñar que nosotros en nuestra carne mora Satanás. No como omnisciente, no como omnipresente, no. Él mora en nosotros como muerte, como muerte. ¡Wow! Ahora, yo quiero decirte que siempre que nosotros permanezcamos en nuestro espíritu, que es donde está Cristo, como nuestra vida, entonces nosotros podemos refugiarnos allí, porque ahí es el único lugar seguro para nosotros para ser librados del pecado, de la ley y de la muerte. Así que solo me estoy introduciendo hoy. Al ratito voy a empezar a desarrollar el primer punto, porque siempre tengo 3 puntos para mi mensaje nada más, para no hacerlo largo y hacerlo entendible. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque hoy vamos a entrar a lo que el capítulo 7 y 8 de Romanos le llama muerte. Sí, o sea que la muerte es la que produce el pecado, o sea, el pecado produce muerte. Acuérdate, el pecado que está en la carne produce muerte. Y ayer dijimos que esa muerte nos oprime, nos debilita, nos confunde y finalmente nos mata. Especialmente cuando nosotros nos estamos esforzando para servir a Dios, esa muerte opera para debilitarnos. Mira, si no fuera de esta manera que te lo estoy diciendo, tú todo el tiempo estarías disponible para todas las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales para nosotros los cristianos son una lucha tremenda. No es fácil para nosotros orar. No es fácil para nosotros leer la Biblia. No es fácil para nosotros irnos a la reunión de los santos. Para eso somos muy débiles. Pero si te invitan a Las Vegas, si te invitan al party, si te invitan a comer, si te invitan a algo que te va a entretener, wow, eres bien activo. Oh, esa es una característica de nuestro cuerpo. Así que yo quiero que te des cuenta que el pecado es una ley que incita a nuestra carne a actuar contra Dios. Escúchame bien, el pecado es una ley que incita a nuestra carne a actuar contra Dios. Siempre que tú quieres hacer algo para Dios, la muerte opera inmediatamente para debilitarte, para matarte. Sí,
La muerte se traga nuestra energía y hay algo dentro de nosotros que nos hace pasivos y débiles en las cosas de Dios. Eso se llama muerte y solo puede ser vencida por Cristo como nuestra resurrección. Todos nosotros hemos experimentado ese tipo de muerte. Hoy vamos a saber cómo podemos liberarnos de esa muerte. Así que ponga atención, porque aquí vamos con el primer punto, pues. Vamos con el primer punto. Vamos a leer de nuevo Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ponle atención. Por tanto, como el pecado entró por Adán, y por medio del pecado entró la muerte. El pecado vino primero y luego vino la muerte. Pero el pecado y la muerte siempre van juntos. Mira lo que dice en el capítulo 7 y versículo 11. 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros leemos y leemos y leemos los versículos, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el pecado toma ocasión? Fíjate, el pecado toma ocasión, dice aquí, por el mandamiento. Mira cómo funcionamos, pues. Mira cómo funcionamos. Porque si nosotros no entendemos cómo funcionamos, nosotros no tenemos el diagnóstico correcto de nuestra enfermedad. Te repito, si nosotros no sabemos cómo funcionamos, nosotros no tenemos el diagnóstico correcto de nuestra enfermedad. Y Dios quiere que nosotros estemos claros de nuestra enfermedad, hermano. Porque aquí dice que el pecado tomando ocasión, o sea que el pecado toma ocasión, pero mira cómo toma ocasión por el mandamiento, por el mandamiento. Wow, yo me asusto, hermano, que yo como pecado en mi carne, mi pecado tome ocasión por el mandamiento, pero eso no es nada. Me engañó. Wow. ¿Sabías tú lo que significa este versículo, hermano? ¿Sabías tú lo que significa que el pecado tomando ocasión por el mandamiento te engaña y te mata? El pecado tomando ocasión por el mandamiento te engaña y te mata. Sé sincero, tú has oído muchos mensajes, pero no has entendido. Sé sincero, pero Dios quiere que entiendas. Dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento y que te engaña y que te mata. Así que el pecado mata a la gente. ¿Sí o no? El pecado mata a la gente. Ahora, ¿cómo mata el pecado a la gente? Por medio de la ley. ¡Wow! Fíjate que el pecado en sí no mata, sino mediante la ley. Aleluya. Mediante el mandamiento. O sea que el pecado te engaña y te mata tomando ocasión por medio del mandamiento. Yo quiero que pongas atención porque hoy vamos a aprender mucho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos ilustrarlo? ¿Cómo podemos entender que el pecado toma ocasión por medio del mandamiento y nos engaña y nos mata?
Te lo voy a ilustrar. ¿Te recuerdas cuando tú viniste a Cristo? ¿Te recuerdas cuando recién empezaste tu vida cristiana? Recordémonos, recordémonos cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana. ¿Cómo empezaste tu vida cristiana? La empezaste muy contento, la empezaste muy motivado. De hecho, cambiaste de vida. Si te gustaba tomar, empezaste a dejar de tomar. Si te gustaba ir a los bailes, empezaste a dejar de ir a los bailes. Y en ese momento cualquiera que te escuchaba hablar, tú le decías, es que acepté a Cristo, vine a Cristo, he nacido de nuevo. ¿Y qué pasó de repente? ¿Qué pasó de repente? Te empezaste a acomodar. Después que decías, me voy a portar bien, ya no voy a perder la paciencia, y estabas bien decidido, empezaste a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, o sea que te pusiste bajo la ley, pues, te pusiste bajo la ley, te pusiste bajo una ley rígida, o sea que te empezaste a poner mandamientos, aparte de los 10, no sé cuántos te pusiste, 11, 12, 13, 14, 15, yo no sé cuántos, porque somos muy buenos para poner los mandamientos. Así que si no cumplimos lo que nos propusimos, ¿qué va a pasar? Esa ley que nos pusimos nos va a matar. Eso es lo que dice aquí y lo voy a volver a leer para que nos familiaricemos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me mató. Entonces tú, quiero que veas que aquí hay una ley que nos mata. Hay una ley que nos mata. O sea que el mandamiento, el pecado toma ocasión y el mandamiento me engaña y me mata. O sea que por eso Pablo dice, ¿cómo es esto entonces? Porque la ley que es buena y es santa, resulta que me mató. O sea que por causa de la ley yo vivo muerto. Por causa del pecado vivo muerto. Por causa del pecado soy carnal. Por causa de la ley yo estoy muerto. Así que muerto, muerto, muerto. Tú en tu cuerpo estás muerto. Entonces nosotros tenemos que encontrar una fórmula para ser liberados. Porque hay algo que ya está establecido, una muerte designada. Y quiero decirte, hermano, que no estamos hablando de la muerte física. Sí, nosotros aquí en este capítulo no se nos está hablando de la muerte que pone al cuerpo en el ataúd. No, 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 no. Sino que estamos hablando de una muerte que se levanta siempre y me derrota. Una muerte que me captura, una muerte que me mata, que no me deja hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Una muerte que no me deja buscar a Dios, porque muchos creen que cuando se está hablando aquí de la muerte, se está hablando de la calaca, se está hablando de la que tiene la guadaña, que se está hablando de la muerte que nos va a llevar a la tumba. No, mi hermano, no estamos hablando de esa muerte. Cuando Adán desobedeció, a él no lo alcanzó la muerte física, a él lo alcanzó la muerte espiritual. Aparte, Dios ha establecido una cantidad de años, hablando físicamente, que es la que podemos vivir nada más. Y que esa vida física se ha venido acortando y acortando y acortando, debido a que Dios no quiere permitir que un hombre que vive en esta condición de muerte permanezca 1000 años en esa condición, no. Entonces yo quiero que mi primer punto que presento hoy es que tú entiendas que tú tienes una muerte designada en ti, que no es la muerte física, sino que es la muerte que se opone a la vida, la muerte que se opone a la vida. Por un lado tenemos a Dios como vida,
por otro lado, nos tenemos a nosotros como muerte. Nosotros estamos totalmente invadidos de esa muerte. Y por eso Pablo quiere que nosotros entendamos. Mira cómo dice el versículo 24 del capítulo 7. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso mira lo que dice el capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por mi carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Yo tengo un cuerpo que está con esta muerte. O sea que esta muerte está en mi cuerpo, hermano. Y tú tienes que entenderlo. Podemos decirlo de esta manera. Después que nosotros somos conmovidos, casi sin excepción, nosotros los cristianos decidimos portarnos bien. Y sin tener la intención de portarnos mal, nosotros resultamos portándonos mal. Fíjate, tú no tienes la intención de portarte mal, pero resultas portándote mal. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu carne muerte. Ahora, nosotros quisiéramos que el asunto de Dios funcionara fácilmente. Nosotros quisiéramos que solo pensáramos portarnos bien y que ya nosotros lo pudiéramos hacer, ¿sí o no? ¿Acaso no deseas tú ser un hombre y una mujer que obedece en todo a Dios? Pero el asunto es que nosotros nos damos cuenta que no trabaja con solo pensarlo, debido a que no somos nosotros los que operamos, sino que hay una ley que opera en nosotros automáticamente. Es una muerte definitiva la que tienes tú. Y esa es bien fuerte. Cuando nosotros no podemos hacer las cosas espirituales, es porque esa ley está operando. Esa ley, pecado y muerte van juntos. Cuando tú no puedes agradar a Dios, cuando tú tratas pero no puedes, la ley del pecado es también la ley de la muerte. Siempre van juntos, siempre. Entonces, mi amado hermano, el primer punto es que nosotros entendamos que en nuestra carne allí vive la muerte. Si no le quieres decir Satanás, dile muerte. Pero la muerte es Satanás mismo. Entonces nosotros debemos de tener un diagnóstico correcto, un diagnóstico divino de lo que es nuestra condición. Hay muchos maestros de la Biblia, muchos predicadores del Evangelio que acertadamente hablan del pecado y los pecados. Sí, ellos predican del pecado y nosotros no menoscabamos ese hecho porque la tradición cristiana predica contra el pecado. Sí, predica lo que es la muerte, pero el problema es que lo que radica en nosotros debido a nuestra caída es una naturaleza de pecado y de muerte, y es una ley que opera dentro de nosotros. Pero gloria a Dios, hermanos, que la parte iluminadora de nuestro estudio es el diagnóstico respecto a la muerte. Si tú tienes un buen diagnóstico de lo que es la muerte en ti, entonces, hermano,
tú vas a usar las herramientas que Dios te ha dado para ser librado del pecado, de la ley, de la carne y de la muerte. Fíjate que mientras estoy enseñando este concepto, me puse a pensar por un momento cuando hemos estudiado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando se habla de la purificación, cuando se habla de la limpieza que tiene que tener una persona delante de Dios, un sacerdote, un ciudadano. Fíjate que en Levítico la ofrenda que se ofrecía por el pecado tipifica a Cristo. O sea que cuando un israelita pecaba, él venía al tabernáculo y presentaba una ofrenda a través del sacerdote, y el sacerdote lo hacía que impusiera las manos sobre esa ofrenda para que se hiciera uno con Cristo y que su pecado le fuera cubierto. Pero cuando se trataba de la muerte, wow, cuando se trataba de la muerte, eso era tremendo, hermano, porque para la mente natural de nosotros, fíjese, para nosotros el pecado o los pecados son horribles y nosotros creemos que el pecado no nos deja acercarnos a Dios, pero fíjate que Dios no mira tan grave los pecados. Fíjate, escúchame bien lo que te voy a decir, porque a veces nosotros no tenemos un concepto correcto de cómo es que Dios ve las cosas. Dios no ve tan fuertemente y tan malo los pecados como ve la muerte. Porque si algún sacerdote o alguna persona tenía contacto con un cadáver de un animal, la purificación tenía que ser más severa. La purificación por el pecado se veía simple al lado de la purificación de la muerte. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Porque con esto voy a terminar el primer punto. Quiero decirte que para Dios es más abominable lo que nosotros somos en nuestra carne que lo que producimos. ¡Wow! Fíjate que para perdonar nuestros actos, lo único que Dios necesita es la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo nosotros somos perdonados de todos nuestros actos. No importa qué clase de actos tengamos, si nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Jesucristo no nos limpia de nuestra muerte. O sea que la sangre de Cristo no tiene ninguna efectividad para lo que vive en nuestra carne. Para eso se necesita la resurrección de Cristo. Oh, wow, mira, qué precioso es esto. Esto es un descubrimiento maravilloso, hermano. Saber que nuestra muerte ofende a Dios más que nuestros pecados. Wow, eso es un descubrimiento maravilloso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos conceptos cambiados? Porque nosotros medimos las cosas de acuerdo al bien y al mal. Para nosotros, si hacemos cosas buenas, estamos bien con Dios, y si hacemos cosas malas, estamos mal con Dios. Para Dios no, porque para Dios tú puedes estar haciendo cosas buenas y estar muy mal. ¿Te das cuenta? Para Dios es algo más elevado. Dios no nos mide conforme al bien y el mal. Él nos mide conforme a su vida. Conforme a su vida. Entonces te quedó claro, ¿verdad? El primer punto es que en nosotros, en nuestra carne, allí vive la muerte. Allí está la muerte. Ese es su castillo, su fortaleza. Aquí en nuestro cuerpo moribundo, en nuestro cuerpo de muerte. Y te vuelvo a repetir, en Romanos no se está hablando de la muerte física, así como en
Génesis, en la caída del hombre, no se estaba hablando de la muerte física. En Romanos no se está hablando de muerte física, se está hablando de lo que tú y yo somos, muerte. ¿Te recuerdas cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, mete tu mano debajo de tu seno? Y le dijo, ahora sácala. ¿Y qué salió? Era lepra, era lepra. O sea que nosotros somos lepra, contaminando a todos. Uf. Gloria a Dios. Entremos al segundo punto, porque lo importante no es solo hablar del mal, sino del remedio, ¿verdad? Porque a veces solo se habla de la enfermedad, pero no se habla de la medicina, dijo aquel. Entonces vamos a leer para empezar el segundo punto, el capítulo 8 y versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Está hablando de la mente. Está hablando de la mente. Cuán crucial es nuestra mente en estos asuntos. Yo he predicado miles de mensajes y siempre en algunos de ellos, en una gran parte, yo les he dicho a los hermanos, todo nuestro problema es la mente. Hemos dicho que la mente es el campo de batalla del cristiano. Pero mira, con nuestra mente nosotros consideramos lo que es de la carne. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Es estar pensando en ella. Ocuparse es pensamiento, es poner las cosas, es poner la mente en las cosas de este mundo. Eso es muerte, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. En el versículo 5 te lo dice, porque los que son de la carne piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estar siempre pensando nosotros, hermano, en las cosas de la carne. Les voy a poner un ejemplo. Si yo como esposo siempre estoy pensando en las fallas de mi esposa, eso es ocuparme de la carne. Si la esposa todo el tiempo está siempre pensando en las fallas de su esposo, eso es ocuparse de la carne. ¿Y qué va a traer eso? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Te está diciendo la fórmula de cómo estás operando. Te está diciendo que cuando te ocupas de tu carne, te estás ocupando de la muerte. La muerte que tienes, pues, esa muerte que eres tú en tu carne. Estás bien ocupado en esa muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios porque esta muerte no es la que nos manda al cementerio. Escucha bien, pues, porque puede ser que tengas los conceptos cambiados. Aquí no te está hablando de la muerte que te manda al cementerio. Esta muerte no se puede describir tan fácilmente, porque esta muerte se expresa en tinieblas. Esa es la expresión de esa muerte, es tinieblas. Hay inquietud dentro de nosotros. Y no solo eso, sino que se expresa de otra manera. Es la insatisfacción. Fíjate pues. Y eso no es todo. También hay debilidad. Es una señal de la muerte. ¿Por qué? Porque la debilidad culmina en la muerte. El punto final de la debilidad es la muerte. Pero aparte de eso hay todavía muchas otras cosas. Mira, la muerte tiene una variedad de cosas negativas. Aparece en ti la sequedad, ¿sí?
nos falta agua, sentimos que tenemos sed, sentimos que algo no está bien, nos sentimos secos. Todas esas son señales de muerte espiritual. No te dan ganas de ir a la reunión, no quieres saber nada de la Biblia, no quieres saber nada de la iglesia, no quieres... Escúchame bien, por favor. Cuando nosotros ponemos la mente en la carne, todo esto que estamos hablando será la consecuencia, una consecuencia pecaminosa. Quiero decirte que esa es la muerte de la cual se habla en Romanos 5, 6, 7 y 8. Ahora ya sabes, pues, ya habíamos dado la primer pasada, ya habíamos pasado por estos conceptos, pero no los habíamos analizado detalladamente. Y como la carga del hermano Carrillo es que nosotros un día seamos victoriosos, un día seamos vencedores. Por eso es que me ocupo respecto a todo esto. ¿Eh? Esa muerte está operando para matarnos. Nosotros somos lentos, débiles en nuestra oración. ¿Por qué? Porque le damos mucho lugar a esta muerte. Sí, nosotros somos los que permitimos que esa muerte funcione, ¿sí? Si nosotros no le diéramos lugar a nuestra mente para que se ocupe en la carne, nosotros operaríamos diferente. Entonces, demasiada atención a tu carne, hermano. Demasiada atención a tu carne te hace perder el fervor de tu fe. Te hace perder el anhelo de buscar al Señor. Sí, porque esa muerte es poderosa. No creas que esa muerte es así débil. No, el débil eres tú. El débil eres tú, el débil soy yo. Esa muerte es poderosísima y no es una tarea fácil poder librarse de esa muerte. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, porque la solución está aquí en el mismo versículo 6, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Entonces ya entendimos, primero, que nosotros somos muerte en nuestra carne. Segundo, que le estamos poniendo demasiada atención a esa carne. Nuestros pensamientos están centrados en él. Si le haces caso a tu debilidad, no vas a ser fuerte en tu pensamiento de refugiarte en tu espíritu. Entonces, para concluir nuestra lección de hoy, entramos al tercer punto. Ahora yo creo que todos hemos alcanzado a ver que en nuestro cuerpo caído hay algo que se llama pecado, que está obrando para matarnos todo el tiempo. Y ese obrar de muerte es con miras a nuestro espíritu. Fíjate pues, ¿cómo vamos a ser librados de la muerte? Hay que ver claramente dónde está la muerte. La muerte tiene su base, tiene su fuerte, tiene su castillo, y es la carne, la carne. Y solo hay una manera de escaparnos de la muerte, y es nuestro espíritu. Fíjate que así como la carne se refugia en el cuerpo de muerte, el espíritu de vida se refugia en nuestro espíritu. Solo mira cuán glorioso es el espíritu que Dios te ha dado a ti. Es un refugio. Es un refugio. Muchos cristianos no saben que su espíritu es un refugio. El problema de nosotros no es nuestro espíritu. El problema de nosotros es nuestra alma y nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo mora la muerte, el pecado, la muerte. En nuestra alma
mora el ego, el yo, pero en nuestro espíritu mora Cristo. Y nosotros tenemos una vida que es contra la muerte, porque la muerte es contra la vida, pero la vida es contra la muerte. Y ya sabes quién es la muerte. La muerte es Satanás. Y ya sabes quién es la vida. La vida es Cristo. Entonces nosotros tenemos que permanecer en el Espíritu. Permanecer en el Espíritu. A veces hemos oído, hermano, tórnate a tu espíritu. No es tan fácil. No es tan fácil porque tornarte al espíritu es que tu pensamiento se torne a Dios. Pero ¿cómo puedes tú lograr tornar tu pensamiento a Dios? Es que tu alma, que es tu mente, tu alma, que es tu mente, se refugie en el espíritu. Si tú lo dices, yo estoy seguro que a la tercera vez que tú digas, me refugio en el Espíritu, me refugio en el Espíritu, en la tercera vez estás más que confirmado que estás en el Espíritu. Mayormente si le dices, Señor Jesús, estás en el Espíritu. Entonces, hermano, tú tienes que aprender esta táctica. Tú tienes que aprender este mecanismo. Pablo dice que nosotros debemos estar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, aleluya. En cualquier situación que tú te encuentres, si tú te tornas, si te ocupas, porque es solo ocupar tu pensamiento, tú tienes la capacidad de cambiar de canal, mi hermano, porque Dios te ha dado esa capacidad. Nosotros podemos cambiar de canal si nosotros queremos. Solo es que invoquemos el nombre del Señor y el Señor viene a nuestro auxilio. ¿Sí? Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Cuando tú le dices Señor Jesús, estás en el Espíritu, hermano. Señor Jesús. Es como que le estuvieras diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame, sálvame que perezco. Esa es la realidad, hermano. Mira, es fácil si sabes la fórmula. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es tu pensamiento. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, cambian de dirección su pensamiento, porque el ocuparse de la carne, el mantener el pensamiento en las cosas de la carne, es estar ocupados en pura muerte, pura muerte. No es que te va a producir muerte, sino que estás ocupado en la muerte. ¿Me explico? Espero que me estés comprendiendo. Espero que estés abriendo tu entendimiento para saber cómo es que opera esta muerte. No es la muerte que te lleva al cementerio. Es una muerte que tú la tienes allí y que no te puedes deshacer de ella y la vas a tener hasta el último día que pongas tus pies sobre esta tierra. Esa se llama muerte. Entró por el pecado. Por el pecado entró la muerte. Y yo quiero decirte, hermano, que la muerte no es fácil de vencer, porque la muerte es el postrer enemigo. Mira, nosotros, Dios primero nos da victoria sobre el pecado, nos da victoria sobre la ley y nos da victoria sobre la carne, pero para obtener victoria sobre la muerte, hermano, yo te estoy hablando de que si nosotros todavía no podemos con nuestra mente, no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la carne, no podemos vencer la ley, mucho menos vamos a vencer la muerte. Ahora, ¿por qué crees tú que la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo? Hermano, si a mí el Señor me ha hablado tanto y me dice, Gilberto, tu mente es el líder de tu alma.
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mira, mi hermano, en vez de ocuparte en el afán del trabajo, en vez de ocuparte del afán de que no hay para la renta, en vez de ocuparte en el afán de cómo satisfacer tus apetitos carnales, ¿por qué no tornas tu mente a tu espíritu, donde está la vida y la paz, que es Cristo Jesús? Mi amado hermano, yo creo que más claro no canta un gallo. La carne tiene su castillo, tiene su fuerte, tiene su base, es tu cuerpo, cuerpo de muerte. Pero hay una sola manera de escapar de esa muerte, y es que dejes que Cristo sea el espíritu morador. Mira, vamos a terminar hoy con Romanos 8:10. Romanos 8:10. Y si te das cuenta, estamos repasando lecciones preciosas que nos ayudan, hermano. Mira, dice en el 8:10, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, te está diciendo que ya aceptaste a Cristo, pero si Cristo está en vosotros, ya lo aceptaste, aleluya, el cuerpo, en verdad está muerto, porque en el cuerpo tuyo vive la muerte. Fíjate, pero si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque el pecado trajo la muerte, el pecado trajo la ley, el pecado trajo la carne, el pecado trajo todo. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que Dios ya te justificó, Dios ya te perdonó, el espíritu humano tiene vida a causa de que ya fuiste justificado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, y ya sabes que ya aprendimos la diferencia entre el Cristo que vive en ti y el Cristo que mora en ti, porque muchos cristianos no saben la diferencia del Cristo que vive en ellos y el Cristo que mora en ellos. Cuando tú lees en las epístolas de Pablo, el Espíritu que vive en ti, aleluya, esa es tu salvación, es cuando tú aceptaste a Cristo. Pero cuando te dice que el Espíritu mora en ti, está hablando de que alcanzó tu corazón. Entonces ya avanzó Dios de tu espíritu a tu alma, pero mira lo que dice que falta. Mira lo que falta. Dice que cuando ya mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos de muerte por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ahora vas a entender con claridad el mensaje de Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene una meta contigo, Dios tiene una meta conmigo. Él tiene una meta, Él quiere vivificar no solo nuestro espíritu, Él quiere vivificar también nuestra alma y quiere vivificar nuestro cuerpo. O sea que Dios con su vida tiene la victoria sobre la carne, tiene la victoria sobre la ley, tiene la victoria sobre el pecado y tiene la victoria sobre la muerte. Y por eso mira lo que dice Pablo en Corintios. Nosotros podemos darnos cuenta que en 1 Corintios 15:26, vamos a 1 Corintios 15:26 y con eso vamos a terminar el pensamiento de hoy. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 26. 1 Corintios 15:26. ¿Lo tienes? Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo. ¿Sabes tú lo que quiere decir el postrer?
Hermano, seamos sinceros. Hagamos un inventario. Examina tu vida. Yo voy a examinar la mía. ¿Ya tengo victoria sobre el pecado? ¿Ya tengo victoria sobre la ley? ¿Ya tengo victoria sobre la carne? Entonces puedo decir que voy a dejar que Dios me dé victoria en mi cuerpo de muerte. Porque el postrer enemigo, ¿qué es postrer? El último. Mira la gran victoria que Dios le está ofreciendo al cristiano. Todo vuestro ser, espíritu, vino a vivir Cristo. Alma, intelecto, sentimiento y voluntad, refugiados en el espíritu. Postrer enemigo en tu cuerpo. Hermano, eso es automático. Si somos victoriosos sobre el pecado, sobre la ley y la carne, nosotros somos victoriosos sobre la muerte. Dios no está jugando con nosotros. Dios está hablando muy seriamente con nosotros. Dice que la muerte le va a decir Dios, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Hermano, cuando nosotros somos victoriosos en los 80 años en vida, cuando somos vencedores del pecado, la ley y la carne, nosotros también somos vencedores del postrer enemigo, del último enemigo. Ese es el último. Ya no hay más. No more. You only have those 4 enemies. El pecado, que es la raíz. La ley, que es la que te engaña. La carne, que es la que te pide que la satisfagas. Y la muerte, que te debilita. Si nosotros vivimos en el Espíritu, somos más que vencedores sobre esas 4 cosas. Yo espero, mi hermano, que Dios esté abriendo tus ojos. Yo espero que esta palabra ministre, pero que ministre en lo profundo de tu espíritu, para que te haga un vencedor. Debemos de decir, soy vencedor. Sí, hermano. Fíjate, ¿por qué nos cuesta refugiarnos? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto refugiarnos? Porque es una lucha, hermano. Es una lucha contra nuestros enemigos. El pecado es nuestro enemigo. En nuestro espíritu, el pecado es enemigo del espíritu. La ley es enemiga de nuestro espíritu. La carne es enemiga de nuestro espíritu. La muerte es enemiga de nuestro espíritu, porque aquí estamos hablando de vida versus muerte. Que Dios te continúe bendiciendo, mi hermano. Despídete, por favor. Hasta mañana. Si Dios nos da vida, continuamos mañana. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, despidámonos en el Espíritu, hermano. ¿Te das cuenta que ahorita estás limpio de tu mente y entregado a la vida del Espíritu? Señor Jesús, disfrútalo, confiésalo. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque tú la destruiste, Señor. La muerte fue destruida. Continuamos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Adiós, mis amados. Adiós, mis amados.